¿Sí? Ya se escucha. Hola, buenos días todavía, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos, es un gusto verlos. Y es una bendición poder pasar tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? Adorarles el propósito por el cual fuimos creados. Y cuando lo hacemos, hay plenitud en nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Amén? Pues vamos a ver un tema el día de hoy, un tema individual, al cual yo le he puesto por título, no olvidemos lo que Dios ha hecho. Dile a la persona que tienes a un lado, no olvides lo que Dios ha hecho. Dile tú tampoco, no te hagas. Vamos al Salmo 106, ¿cuántos trajeron su Biblia? Muy bien, Salmo 106, está ahí a la mitad de la Biblia, ahí están los salmos. Salmo 106, vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Y dice así la palabra del Señor. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. El verso 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Tú alguna vez has olvidado algo? Te aseguro que sí. A todos nos ha pasado. ¿O se te ha olvidado alguien? Y yo les aseguro que sí, se los voy a probar. A ver, ¿qué fue lo último que se les olvidó? Ni se acuerdan. ¿Se te ha olvidado alguna vez dónde dejaste las llaves, la cartera, a tu hijo, tu esposo? ¿Les ha pasado que van a la cocina y dicen, ¿a qué vine? ¿Sí les ha pasado o solo a mí? O que, pues si viven en una casa de 2 pisos, que van subiendo la escalera y dicen, ¿a qué voy arriba? ¿O a qué voy abajo? ¿O no saben si están subiendo o están bajando? Alguna vez le pasó a mis papás cuando yo era pequeño, cuando yo iba en el kinder, no sé si a ustedes les pasó, pero a mis papás se les olvidó recogerme. No sé si les pasó a ustedes, ¿no? Y no solo una vez, 2 veces. Entonces, tan traumado me dejaron que hasta la fecha me acuerdo. A todos nos ha pasado que se nos olvide algo. Es parte de la naturaleza humana, es normal. Es normal. Hasta cierto punto, no crean que es que a mí se me olvida todo, entonces es normal. No. Si se te olvida todo, pues es necesario ir a un doctor. Y hay personas que son más olvidadizas que otras. Hay personas que son más distraídas que otras. Y no me dejarán mentir, ¿quién tiene mejor memoria, los hombres o las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Quién tiene mejor memoria, los hombres o las mujeres? No, las mujeres, los hombres. Los hombres reconocemos que las mujeres tienen mejor memoria para muchas cosas. De hecho, hay estudios que lo demuestran. Hay estudios científicos realizados que demuestran que las mujeres tienen mejor memoria que los hombres. Y este Salmo 106, del cual tomamos el versículo, hace un breve recuento de la salida del pueblo de Israel de Egipto y las experiencias que vivieron después. Y de manera general narra la enorme misericordia que Dios mostró al pueblo de Israel en distintas ocasiones y también las tantas ocasiones en las que Israel desobedeció a Dios. Y la historia del pueblo de Israel en gran manera se parece a la historia del cristianismo y en manera particular a la vida de algunos de nosotros. Y el contexto de este pasaje hace referencia de manera puntual al momento en el que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, cuando el Señor abrió milagrosamente el mar. En los versículos previos del Salmo 106, vamos a leer del 9 al 12, lo van a proyectar también ahí en la pantalla, dice, reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Y el verso 12 dice, ¿entonces qué?
creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pues hasta aquí todo precioso, todo perfecto, todo bonito, ¿no? Todo parecía ir muy bien. Sacaron el pandero y empezaron a cantar la de los carros del faraón. Echó a la mar los carros del faraón. Cantaron su alabanza. Jinete y caballo. ¿Sí se la saben o solo yo? Pero enseguida, no pasó mucho tiempo. El versículo siguiente, en el verso 12 termina diciendo que estaban alabando al Señor, y en el verso 13 inmediatamente dice, bien pronto olvidarán sus obras. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y estos versículos donde menciona que olvidaron las obras de Dios y que no esperaron en su consejo y que lo tentaron, hace referencia a lo que sucedió después de que cruzaron el Mar Rojo cuando Moisés fue al monte Sinaí y pasó 40 días. No sé si recuerdan haber leído el pasaje, ¿no? Moisés va al monte a hablar con el Señor, a recibir instrucciones, y el Señor es ahí donde le da las tablas de los mandamientos, 2 tablas con los 10 mandamientos. Y durante estos 40 días el pueblo de Israel se impacientó. El pueblo de Israel empezó a tener una actitud incorrecta y empezó a hacer cosas que no estaban bien. Esta situación la vemos en Éxodo del 21 al 24, no lo vamos a leer, pero vemos que ahí el pueblo de Israel comienza a perder la paciencia y a decir, ¿dónde está Moisés que nos sacó de Egipto? No sabemos qué le pasó, ¿dónde está? Moisés estaba hablando con Dios y el pueblo de Israel empieza a perder la paciencia. Y entonces los israelitas le dicen a Aarón, oye Aarón, ¿sabes qué? Échanos la mano y haznos unos dioses. Levántate dioses que vayan delante de nosotros. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y entonces pues el Aarón bien acomedido y buena onda y pues para no quedar mal con los israelitas les dice, pues sobres, está bien. Tráiganme todas las cosas de oro que tengan. Y todo el pueblo de Israel va y le lleva todas sus cosas de oro. Y entonces Aarón, pues tenía la habilidad, yo creo, empezó a fundir un becerro de oro. ¿Sí recuerdan el pasaje, no? Probablemente fueron 2. Y entonces el pueblo de Israel dice, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Imagínense la situación. Dios les acaba de abrir el mar, acaban de pasar en seco, las aguas cubren a sus enemigos, empiezan a alabar al Señor, a cantar su alabanza, pero en cuanto Moisés no lo ven, en cuanto pasan 40 días y no ven a Moisés, se desesperan a tal grado que piden un ídolo al cual empiezan a alabar y le ofrecen sacrificios. En este pasaje, el 106, 13 y 14, vemos 4 cosas que hizo el pueblo de Dios. Y la primera de ellas lo menciona al principio del verso 13. Bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto olvidaron sus obras. No pasó mucho tiempo. ¿Y qué es olvidar? Olvidar es dejar de tener en la memoria algo o alguien. Olvidar es dejar de recordar o dejar de mantener en la memoria cierta información o ciertas experiencias. Olvidar es dejar de tener en cuenta a algo o a alguien. Olvidar es dejar de tener presente. Sinónimos son borrar, dejar, desconocer, extraviar, abandonar, descuidar, desatender, ignorar y omitir. ¿Se imaginan? Israel bien pronto dejó de tener en la memoria a Dios. Israel bien pronto dejó de tener en cuenta a Dios. Israel bien pronto dejó de tener presente a Dios. Israel bien pronto desconoció las obras de Dios. Israel ignoró las obras de Dios. Israel dejó de tener en la mente los milagros que Dios había hecho, los milagros tan impresionantes que Dios había hecho.
aparte de haber abierto el mar, pues obviamente tiempo atrás había mandado 10 plagas, ¿no? Que también son milagros. El pueblo de Israel había experimentado el poder de Dios en una expresión muy grande. No sé si en su máxima expresión, podríamos decirlo así, ¿no? Pero habían experimentado milagros poderosos y ellos lo estaban olvidando. Es una situación, pues, triste, ¿no? Triste y dolorosa. No sé si te ha tocado ver personas o te ha tocado conocer personas que abandonan al camino del Señor, aun cuando han experimentado milagros en su vida. Y podríamos pensar también para nosotros. ¿En algún momento hemos olvidado las obras que Dios ha hecho a nuestro favor, los milagros que Dios ha realizado para nosotros? ¿Hemos dejado de tener en cuenta las obras de Dios? ¿Hemos borrado de nuestra mente lo que Dios ha hecho por nosotros? Y lo contrario de olvidar, pues es recordar. ¿Qué es recordar? Recordar es volver a vivir, ¿no? Bueno, aparte, el diccionario dice que recordar es tener en la mente algo del pasado. Recordar es tener presente algo o alguien. Recordar es tener presente en el corazón, también dice una definición. Recordar es traer a la mente sucesos pasados. Y el pueblo de Israel dejó de tener presente en su mente y en su corazón los milagros que Dios había hecho. El pueblo de Israel dejó de tener en cuenta el poder de Dios y las cosas que Él había hecho en su favor. Y con esto, al olvidar las cosas que Dios había hecho, el pueblo de Israel estaba menospreciando a Dios. Estaba menospreciando el amor que Dios les había mostrado. Ahora, ¿qué tan seguido nosotros recordamos las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor? ¿Qué tan frecuentemente nos acordamos de un milagro que Dios ha hecho a nuestro favor, de una bendición que nos ha dado a nosotros o a nuestra familia? Y algo que escuché una ocasión y que va al caso es: ¿cuándo fue la última vez que tú en oración lloraste por los pecados que Dios te perdonó? ¿Cuándo fue la última vez que tú en oración dijiste: Señor, me acuerdo de estas maldades que yo hice y que sé que te dolieron y que tú me has perdonado, Señor, gracias? Y que tu corazón se conmovió delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste todos los pecados que el Señor te ha perdonado? A veces no somos pues tan conscientes de los pecados que el Señor nos ha perdonado y los olvidamos. Olvidamos que Dios ha perdonado nuestros pecados y vivimos una vida religiosa. Vivimos una vida en la que sí, pues vamos a la iglesia, somos cristianos, pero se nos olvida lo que Dios nos ha perdonado, todo lo que Dios nos ha perdonado. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos volvernos religiosos y en nuestro corazón alejarnos de Dios. Podemos venir a la iglesia, sí, y venir por años a la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Qué más dice estos versículos que hizo el pueblo de Israel? Lo segundo fue que no esperaron su consejo. La segunda parte del verso 13 del Salmo 106. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Perdón. Cuando el pueblo de Israel olvidó las obras de Dios,
lo primero que pasó fue que no esperaron. No esperaron, no fueron pacientes. ¿Para qué? Para recibir la dirección de Dios. No esperaron su consejo. No esperaron su dirección. No esperaron sus palabras. No esperaron su instrucción. Ellos tomaron la iniciativa de lo que querían hacer. Hicieron cosas que no eran agradables a Dios. Se volvieron impacientes. Y aquí hay una relación directa entre olvidar las obras que Dios ha hecho y volverse impacientes. El pueblo de Israel tomó la iniciativa y se olvidó de Dios. La impaciencia, el diccionario dice que es una intranquilidad producida por algo que molesta o que incomoda. Es adelantarse a ciertas situaciones de una forma ansiosa, acelerada. La impaciencia es la incapacidad de mantener la tranquilidad en medio de la incertidumbre. ¿Cómo actúas cuando hay cosas inciertas? ¿Cómo actúas cuando sucede una situación que te deja en la incertidumbre? Cuando el pueblo de Dios se olvidó de las obras de Dios, no mantuvieron la tranquilidad para esperar su voz. No mantuvieron la tranquilidad para esperar su consejo. ¿Te ha pasado que has tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios? Estoy seguro que a todos nos ha pasado en algún momento. Que hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, sin ir a su consejo, sin buscar en la palabra si eso era correcto o no. Y es porque nos olvidamos precisamente de tomar en cuenta a Dios. Pensamos que si tomamos la iniciativa, lo vamos a resolver y que nada malo va a pasar. A veces nos olvidamos que Dios ha actuado antes en nuestras vidas, pero que ahora puede que no nos ayude. Pensamos que puede que Dios no obre en esta situación. A lo mejor en la pasada sí, pero en esta que estoy viviendo, pues tal vez no. No somos pacientes porque queremos que Dios, muchas veces no somos pacientes porque queremos que Dios obre en el momento en el que nosotros queremos. Queremos que Dios obre de la forma en la que se la pedimos en oración. Señor, pero yo oré 1 hora y te pedí tal cosa de manera específica, ¿no? Y como Dios tal vez no respondió de esa forma, puede que nos frustremos. La oración no es para pedirle a Dios que actúe como nosotros queremos. La oración no se trata de pedir. Sí, ciertamente cuando oramos, la mayoría de las veces pedimos, ¿verdad? Pero la oración, el propósito principal de la oración no es pedir a Dios que actúe de la manera en la que nosotros queremos. La oración es para humillarnos delante de Dios y en esa humillación alcanzar su gracia. La oración es para tener comunión con Dios. La oración es para hablar con Dios. La oración es para que nuestro corazón se humille y en esa humillación alinearnos a su voluntad. No es para que Dios se alinee a nuestra voluntad. El pueblo de Israel, después de haber experimentado milagro tras milagro, olvidó las obras de Dios y se impacientó. No esperó en su consejo. Algo muy distinto podemos ver en el rey David, en el Salmo 40, en los primeros versículos. En el verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David sabía esperar en Dios, tenía la capacidad de esperar en Dios. Él no actuaba por impulso, él no actuaba
basado en tomar la iniciativa. Él consultaba a Dios y lo vemos constantemente en las Escrituras, ¿no? Él sabía ser paciente y por tanto podía experimentar el favor de Dios, la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Cuando tú y yo somos pacientes, vamos a poder experimentar el favor, la ayuda, la respuesta de Dios de la manera correcta. Si tenemos la capacidad de esperar en Dios, es porque tenemos la capacidad de recordar sus obras, las obras que Dios ha hecho antes en nuestras vidas, y por lo tanto podremos saber que así como Dios obró antes, puede obrar ahora y puede obrar mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo tercero que menciona el pasaje y el verso 14 que hizo el pueblo de Israel es que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. La consecuencia de olvidar las obras de Dios es que no esperaron en el consejo de Dios y por lo tanto se entregaron a un deseo desordenado. Otra versión dice, en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Otra versión dice, en el desierto cedieron a sus propios deseos. Dijeron, bueno, no es lo que Dios quiera, sino lo que yo quiera. Al no recordar las obras de Dios y no esperar a que Él diera una dirección o respuesta o una instrucción, el pueblo de Israel dio rienda suelta a sus deseos, a lo que había en su corazón. Se deschongaron, por así decirlo, ¿no? Y dieron a conocer lo que había en su interior. Y este deseo del cual habla el pasaje hace mención a cuando se quejaron por el maná y pidieron carne. No sé si recuerdan, este pasaje está en Números, Números 11 del 4 al 6. Lo voy a leer, puede que lo pongan ahí en la pantalla, y dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Híjole, qué actitud tan desagradable, ¿no? Tan malagradecida. Se olvidaron de las obras de Dios, no esperaron a que Dios diera una instrucción y entonces se entregaron a sus propios deseos, en lugar de entregarse a la voluntad de Dios. Dejaron de contener sus pensamientos y expresaron lo que había en su corazón. Menospreciaron la provisión de Dios, menospreciaron el maná. Menospreciaron lo que Dios estaba haciendo, las obras de Dios a su favor. Deseaban lo que no tenían y se lamentaban por no tenerlo, en lugar de agradecer lo que sí tenían. Y a veces nosotros somos así. Queremos tanto algo que nos lamentamos por no tenerlo, en lugar de agradecer a Dios lo que sí tenemos. Y si tú quieres tanto algo y Dios no te lo ha dado, es por alguna razón, por algún propósito. Dios no hace nada sin razones y sin propósito. Debemos agradecer por las cosas que sí tenemos. Porque ¿ustedes creen que es imposible para Dios responder a lo que le pedimos? No. Si tú estás enfermo y llevas padeciendo, ¿tú crees que es imposible para Dios sanarte? No. Si estás viviendo una situación complicada y necesitas un milagro, pero Dios te mantiene en ese proceso, para Dios no es imposible ninguna situación, dar salida a ninguna situación. Pero Dios tiene propósitos en medio de cada circunstancia. Si confiamos en Dios, podemos estar en paz con las cosas que tenemos y con las cosas que no tenemos. El pueblo de Israel se dejó influenciar, dice el principio del verso 4 de Números 11,
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y este vivo deseo se los pasó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se dejó influenciar por los extranjeros. Los contagiaron de ese mismo deseo de carne, de volver a Egipto, de las cosas que había en Egipto. Y empezaron a pensar y a sentir como los extranjeros. Adoptaron su forma. Y esto también nos lleva a preguntarnos, ¿qué tanto nos dejamos influenciar por el mundo, por la forma en la que piensa el mundo? ¿Qué tanto tomamos lo que el mundo dice como una verdad para nuestra vida? Y puede que digamos, no, es que pues, somos cristianos, ¿no? El mundo y nosotros pues no tenemos relación. Pero frases como, tú sigue lo que diga tu corazón, ¿creen que es algo bueno? Sigue lo que dicte tu corazón, ¿no? Pero lo escuchamos muy seguido y hay cristianos que piensan de esta forma. Frases como, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, ¿lo han escuchado? No, bueno, ya lo escuchaste. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y hay cristianos que siguen pensando de esa forma. La frase de, no, pues el amor es amor. Los del LGBTQ, XYZ, ¿no? Que piensan de esta forma y que no se los puede sacar de la cabeza. No, pues es que amor es amor. No sé si lo han llegado a escuchar, ¿no? Y ha influenciado tanto no podría llamarlos cristianos, porque vi ayer un video de un pastor trans que tiene su iglesia trans, lleno de congregantes trans, y que dicen que el amor de Dios es para todos y que el amor es amor. Imagínense hasta dónde llega la equivocación, ¿no? Pero a veces este tipo de pensamientos puede influenciar a la iglesia. O la frase que a lo mejor tú la has adoptado, espero que no. Vinimos a este mundo a ser felices. ¿Lo han escuchado? Vinimos a este mundo a ser felices. Se oye bonito, se oye lógico, pero no es verdad. Entonces, ¿vinimos a este mundo a sufrir? No, tampoco. Vinimos a este mundo a hacer la voluntad de Dios. A eso hemos venido a este mundo. No a ser felices. Vinimos a este mundo a hacer la voluntad de Dios, y en la medida en la que la voluntad de Dios sea tu mayor deseo, tu mayor deleite, tu mayor agrado, vas a encontrar plenitud y por tanto felicidad. Pero el propósito principal por el cual vinimos a este mundo es para hacer la voluntad de Dios, no para ser felices. Porque digan ustedes si Pablo vivía feliz en la cárcel. Bueno, podría ser que sí, ¿no? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios, pero del punto de vista humano, del punto de vista del mundo, no, hombre, vivir en la cárcel, padecer en la cárcel, eso no es felicidad. ¿Y qué fue lo último que hizo el pueblo de Israel? Dice el verso 14, la última parte. Bueno, todo el verso dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Tentaron a Dios en la soledad. Lo siguiente que hizo el pueblo de Israel, después de olvidar sus obras, de no esperar en su consejo y de entregarse a un deseo desordenado al pedir carne, fue tentar a Dios. Perdieron todo temor, todo sentido espiritual, todo respeto por Dios y lo tentaron. ¿Pero de qué manera? Bueno, el Salmo 78, 18, si me acompañan ahí porque también es importante este pasaje.
Salmo 78, 18. Dice así: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma: tercamente en el corazón ellos pusieron a Dios a prueba al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Esta es la forma en la que tentaron a Dios. Sí, Dios hizo un milagro haciendo brotar agua de la roca, sí, pero no creo que nos pueda dar a comer carne en el desierto. Se decían un israelita al otro. Y un israelita orando a Dios en ese tiempo diciendo: si nos vas a dar de comer, que no sea este maná, ya estoy harto de este maná, Dios. Si nos vas a dar de comer, que sea carne. Ya estoy cansado de este maná, dame carne. Cuando nos olvidamos de las obras de Dios, menospreciamos su palabra, su dirección, su voluntad, empezamos a desear cosas de nuestro propio corazón, y puede que al final, como el pueblo de Israel, tentemos a Dios pidiéndole que haga las cosas a nuestro gusto, exigiéndole a Dios que haga cosas a nuestra manera. Poner a prueba a Dios, tentar a Dios, es exigirle que cumpla nuestra voluntad. Exigirle a Dios que cumpla nuestra voluntad. No esperando lo que Dios en verdad quiere. Y cuando alguien le exige a Dios, está motivado por un corazón nublado, lleno de soberbia, que es la consecuencia de olvidar las obras de Dios en su vida. También vi un video de un, pues entre comillas, apóstol, ¿no?, de la prosperidad, donde decía que él estaba viendo, creo que en la televisión, cómo un deportista tenía millones de dólares y que el deportista era impío y que un narcotraficante también tenía sus autos últimos modelos y el narcotraficante era impío. Dice: y yo me enojé con Dios, decía el señor este. Yo me enojé con Dios y le exigí: Dios, ¿dónde están mis millones? ¿Se imaginan? No sé si han visto ese video. Dios, ¿dónde están mis millones? Yo te sirvo, yo estoy aquí, ¿cómo dijo? Secándome la lengua y no sé qué tanto más decía este señor. ¿Dónde están mis millones? Si el impío tiene dinero, ¿yo por qué no? Poniéndose en una actitud de una forma que no corresponde a un hijo de Dios. Y es una persona que tiene influencia en Estados Unidos, allá en la parte latina, y que ha incluso orado, creo que por el presidente Trump en los desayunos del día de oración. Bueno, es una persona pues muy influyente, pero que tiene las ideas bien equivocadas, que cree que le puede exigir a Dios. Y esto nos hace pensar, ¿podemos exigirle algo a Dios? ¿Podemos? No. Jamás. Jamás podemos exigirle nada a Dios. Y en el pueblo de Israel vemos una doble actitud.
Porque primero le exigen a Dios que les provea carne y después le dicen, no, la verdad no creo que Dios pueda proveer carne. Tentaron a Dios en la soledad, tentaron a Dios en su corazón, en lo íntimo de sus pensamientos. Y puede que eso mismo nos pueda pasar a nosotros. Porque tal vez en la intimidad de nuestro corazón, sin expresárselo a nadie, cuando estamos solitos, puede que le pidamos a Dios que haga lo que le estamos pidiendo, que le exigimos a Dios que haga lo que le estamos pidiendo. Puede que erramos tanto algo que nos ponemos en una actitud exigente. Y que cuando eso que le estamos pidiendo tanto no sucede, nos enojamos con Dios. Les he contado en alguna ocasión de un compañero que tuve de la preparatoria que cuando yo me convertí al cristianismo, él fue de los primeros cristianos con los que yo me empecé a llevar. Y al paso de los años lo volví a ver, después de que terminamos la universidad, lo volví a ver. Y él me comentaba que dejó de ir a la iglesia. Él era hijo de pastor, desde pequeño en la congregación, dirigía la alabanza, le predicaba a los jóvenes. Y me lo encontré y me dijo, ya no voy a la iglesia, ya no creo en Dios. Y yo, ¿qué? Es que no me concedió lo que le pedí. Dios, imagínense. Puede llegar a existir esta actitud en nuestro corazón, puede estarse gestando incluso en nuestro corazón una actitud así equivocada, de pensar que como Dios no me pide algo, entonces pues yo abandono a Dios. Como Dios no me da algo, perdón, entonces yo abandono a Dios. Y puede que esto no se lo digamos a nadie, es algo que está en nuestra mente, en lo íntimo de nuestro pensamiento, como el pueblo de Israel que tentó a Dios en su corazón, en lo profundo de su mente, en lo profundo de sus pensamientos. Y estas situaciones se ven como más evidentes cuando estamos viviendo cosas complicadas, apremiantes, que nos duelen incluso, ¿no? Cuando vivimos momentos de prueba, de dificultad. Nosotros estamos como en un desierto, como el pueblo de Israel, y vemos que tal vez Dios saca agua de la roca, que hace un milagro, y entonces puede que le pidamos a Dios que provea carne en ese desierto en el cual estamos. Pero después de pedirle carne a Dios, puede que, así como dijo el pueblo de Israel, bueno, no, creo que Dios no puede proveer carne. Podemos ver que Dios obró un milagro en la vida de otros hermanos incluso. Y lleguemos a exigirle a Dios, Dios, así como hiciste un milagro en esa persona, haz un milagro en mí. ¿Por qué no haces un milagro en mí? Si tú eres poderoso todavía y yo lo vi en la vida de mi hermano, mi hermana, haz un milagro en mí, Dios. Y entonces puede que nos volvamos exigentes hacia con Dios y tentemos a Dios. Y todo esto puede llegar a pasar, esta situación de tentar a Dios y exigirle a Dios, porque olvidamos quién es Dios, olvidamos las obras de Dios, olvidamos la palabra de Dios, nos olvidamos de quién es Él y nos olvidamos de quiénes somos nosotros. Dios siempre es misericordioso, Dios siempre es paciente, Dios siempre es bondadoso, Dios siempre es fiel, Dios siempre es amoroso. Y a veces perdemos la perspectiva de quién es Dios. Él siempre obra con propósitos, con planes. Él siempre tiene razones. Ahora,
Para no olvidar las cosas de Dios es indispensable recordarlo, tener en la mente la palabra de Dios, tener en la mente sus favores. Pero quiero preguntarte, ¿cuáles son las cosas en las que tú piensas en tu día a día? ¿En qué piensas los lunes? ¿En qué piensas los miércoles cuando te levantas? ¿En qué piensas los viernes cuando te vas a dormir? ¡Ay, es fin de semana! ¿En qué piensas? Lo más probable es que tengamos en la mente las cosas del día a día, las urgencias, las cosas que hay que pagar, los pendientes, los compromisos que tenemos. Puede que tu mente se ocupe en mayor espacio por los compromisos que tienes, ¿no? Por las actividades que hay que hacer. Pero ¿qué tan seguido nos acordamos de Dios, de las obras de Dios, de la palabra de Dios, de alabar a Dios? El Salmo 119:97, no vayan ahí, puede que lo proyecten, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. ¿En qué piensas en todo el día? El salmista meditaba en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y pensaba en ella en todo el día porque amaba la ley de Dios. Aquello en lo que pensamos es aquello que amamos. Aquello que ocupa tu mente es aquello que tú amas. A lo que le dedicas pensamientos y meditaciones y reflexiones es aquello que ocupa un lugar en tu corazón. No sé si lo habías pensado así. A ver, ¿cuántos están casados? ¿Cuántos estamos casados? Vale. ¿O estuvieron casados? Pues también aplican. Porque cuando andábamos de novios, ¿en quién pensaban todo el día? No, pues en la palabra de Dios. Bueno, también, pero ¿en quién pensaba todo el día cuando andaban de novios? Pues en la otra pareja, en la otra persona, ¿verdad? ¿Cuál era el primer pensamiento que tenían cuando despertaban, cuando andaban de novios? Seguramente, pues en el chico o en la chica, en su pareja. ¿Habrá soñado conmigo? ¿Le habrá dado frillito en la noche? Seguramente pensaban en su pareja. ¿Por qué? Porque había amor en su corazón hacia esa persona. Y ese amor los llevaba a tener presente a la otra persona. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Una forma en la que tú puedes darte cuenta de qué es aquello que amas más con sinceridad es aquello que ocupa tu mente, tus pensamientos, tus reflexiones, a lo que le dedicas tiempo en tu corazón y en tu mente. Aquello que tú amas es aquello que tú recuerdas. Aquello que tú amas es aquello que tienes presente. Obviamente si hay circunstancias que requieren, pues, le dediquemos tiempo, compromisos, siempre hay situaciones, pero lo que debe estar en primer lugar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, siempre debe ser el Señor. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que sí o de que no? Pues solamente tú y el Señor saben lo que piensas, ¿no? Solamente el Señor sabe lo que yo pienso. Y solamente el Señor sabe qué lugar ocupa en mi mente y en mi corazón. ¿Cuánto pienso yo al Señor? ¿Cuánto pienso su palabra? ¿Cuánto pienso sus milagros? ¿Cuánto pienso en sus bondades? ¿Cuánto pienso en su buen nombre? De esa forma podemos saber qué es lo que amamos. Ahora, hay cosas que puede que lleguemos a olvidar, como les comentaba en un principio. Y con frecuencia en nuestro día a día puede que olvidemos pensar en la obra de la cruz.
Puede que vivamos tan aprisa que no nos acordemos del Cristo crucificado por nosotros. Llevamos tantos años en el cristianismo que lo damos por hecho. Ah, sí, nada más nos falta persignarnos, ¿no? Cuando nos despertamos. Olvidamos recordar lo que costó el perdón de nuestros pecados. Y esto es algo que debemos tener presente todos los días de nuestra vida, todos los días. Recordar a Cristo, su sangre derramada en la cruz por nosotros. Esto es algo que debemos tener presente siempre. Alguna vez cuando estaba yo dirigiendo la alabanza y mencionaba, recuerdo en algún momento, por el sacrificio de Cristo. Y en otro momento, otro día de reunión que dirigía yo la alabanza, y el sacrificio de Cristo, y en un momento pensé dentro de mí, estoy mencionando mucho el sacrificio de Cristo, como si no hubiera otro tema. Pensaba dentro de mí, y yo dije, pero pues es la base del cristianismo, ¿cómo voy a salirme de eso? O sea, yo pensaba que estaba mal por repetirlo, ¿no? Y decía, no, es que es la razón por la que estamos aquí. No importa cuántas veces la repitamos, es la razón que nos da esperanza, la razón que nos da alegría, la razón por la que podemos ser perdonados. Aunque la repitamos 1000 veces, esas 1000 veces Jesús es digno de adoración. No debemos cansarnos de recordar la obra de la cruz. Jamás. Segunda de Pedro 1:9 menciona, después de unos versículos antes donde habla sobre el carácter cristiano y lo que debe producir y lo que debe haber en un cristiano, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Es posible olvidar que hemos sido perdonados por Dios? Lamentablemente sí. Lamentablemente se nos olvida que Dios ha perdonado nuestros pecados. Lamentablemente se nos olvida que costó la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y esto pasa cuando dejamos de trabajar en nuestra comunión con Dios. Nos olvidamos de la purificación de nuestros antiguos pecados cuando dejamos de desarrollar un carácter que busque ser como Cristo. Cuando olvidamos las obras de Dios. Nos olvidamos que hemos sido perdonados nuevamente cuando dejamos de trabajar. ¿Cuántos estuvieron en la predicación del domingo pasado? Del domingo antepasado. Cuando dejamos de trabajar en nuestro cristianismo, en nuestra comunión con Dios, en nuestro carácter cristiano, es porque no le estamos dando importancia a Dios y porque estamos olvidando lo que costó nuestro perdón. Otra cosa que olvidamos también es ser agradecidos. Olvidamos ser agradecidos con Dios. Cuando alguien te regala algo, ¿qué es lo que dices? Gracias, ¿no? Cuando reconocemos pues un acto de bondad, cuando alguien nos echa la mano, nos da un ray, nos completa para el camión o lo que sea, pues decimos gracias, reconocemos un acto de bondad. La gratitud, dice el diccionario, que es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho. La gratitud es un sentimiento que obliga a valorar lo que otra persona ha hecho en beneficio nuestro. Y este sentimiento genera la obligación de corresponder. La gratitud genera en el corazón el deseo de corresponder por ese favor recibido. Un antiguo romano llamado Cicerón decía que la gratitud
no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Un pensador chino llamado Lao Tse decía que la gratitud es la memoria del corazón. ¿Lo han escuchado? La gratitud es la memoria del corazón. Y cuando estamos agradecidos con Dios, valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos mostrando falta de agradecimiento. Y este deseo, y este agradecimiento por el valor, por los beneficios recibidos, valorar esos beneficios recibidos, debe producir en nosotros este deseo de corresponder. ¿Qué produce en ti cuando Dios obra un milagro, cuando Dios te bendice, cuando Dios te ayuda en cierta situación? Y sobre todo, ¿qué ha producido en ti el sacrificio de Jesús, el perdón de tus pecados? ¿Qué ha producido en ti? ¿Un deseo de corresponderle o un deseo de pues nada más ir a la iglesia y ya? Dice un pasaje en Hebreos que hemos recibido un reino inconmovible, es decir, hemos recibido la palabra, hemos recibido la salvación. Y por haber recibido este reino inconmovible debemos tener gratitud. Y con esta gratitud, dice, y mediante ella, mediante la gratitud, servir a Dios. Mediante la gratitud, agradamos a Dios. Pero lamentablemente muchos, cuando olvidan las obras que Dios ha realizado en su vida, no sienten ningún deseo de corresponderle a Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay deseo de corresponderle a Dios o no hay nada? ¿O qué hay en tu corazón? Alguien que no quiere corresponder a Dios es porque no tiene gratitud. Mediante la gratitud servimos a Dios y no es solamente servir en la iglesia. Servir a Dios es serle útiles a Dios. Y somos útiles a Dios cuando somos agradecidos con Él. Y servimos a Dios cuando lo obedecemos. La gratitud es la base de la obediencia. Cuando alguien obedece por gratitud y se mantiene obedeciendo, o sea, no solamente obedece en un momento y cuando le conviene, cuando alguien obedece constantemente, aunque le cueste, aunque le cause un sacrificio, aunque cause morir a la carne, es porque hay gratitud en su corazón. La gratitud es lo que nos lleva a obedecer a Dios, lo que nos hace mantenernos en obediencia a Dios. Las personas más agradecidas con Dios son aquellas que valoran tanto de dónde el Señor los ha sacado. Las personas que fueron drogadictas, que fueron alcohólicas, que fueron incluso que estuvieron metidas en el satanismo y el Señor hizo un milagro y los rescató. Las personas que vivieron como vidas muy estresantes, muy complicadas y que el Señor de ahí los saca. No sé si has conocido personas así. Son las personas más agradecidas. Porque saben el lugar de donde los sacó el Señor. Y ahora pues cabe preguntarnos, ¿sabes de dónde te sacó el Señor? Del lugar de tinieblas y te trajo a su luz admirable. Moisés le decía al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Dios. Cuida. Ten cuidado de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte de cumplir su voluntad, sus mandamientos, sus estatutos. Cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Creen que es importante recordar las obras de Dios? Es importante.
Olvidarse de las obras de Dios es olvidarse de Dios. Amnesia espiritual. Y nos puede en algún momento suceder a todos. Como les mencionaba, cuando estamos viviendo una situación estresante, una situación complicada, cuando tenemos tal vez que actuar rápido, cuando vivimos un accidente, tal vez, a lo mejor alguien nos chocó y a lo mejor lo último que pensamos es en ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Puede que nos pase, que nos olvidemos por un momento de Dios. El problema no es que llegue a suceder, el problema es que pase y no nos importe. El problema es que pase con frecuencia y no nos importe. Si es así, estamos solamente en una religión, estamos siendo personas religiosas. Que llegue el momento donde digas, ay, no leí mi Biblia en toda la semana. Ay, pero el domingo ahí la leo en la pantalla. Que no pase eso en tu vida, hermano, hermana. Porque eso significa que te estás olvidando de Dios. No te estás olvidando de la iglesia, o del pastor, o de una denominación, o de casa de oración Ixoye. No, te estás olvidando de Dios. Que no llegue el momento en el que digas, bueno, no he orado en toda la semana, pues, bueno, solo por los alimentos, pero en la reunión hay un momento donde oran al final. No, hermano, no, hermana, que eso no te pase. No te olvides de Dios. No te olvides de las obras de Dios. Que haya agradecimiento en tu corazón. El problema es que se nos haga normal esta situación, que se nos haga frecuente, que se nos haga poca cosa. No leer, no orar, no adorar, no buscar a Dios. Porque cuando no tenemos presente en la mente y en el corazón las obras de Dios, el favor de Dios, la palabra de Dios, el deseo de comunión con Dios, cuando esto no está en nosotros es porque no nos importa a Dios. Y no hay nada más peligroso que eso. ¿Puede suceder que a un cristiano no le importe Dios? ¿Puede pasar que a un cristiano no le importe Dios? Un cristiano sin Cristo. Qué triste, pero sí pasa. Un cristianismo sin Cristo. Cuando no recordamos a Dios ni las obras que Él ha hecho por nosotros, es porque estamos menospreciando a Dios. Y cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, del lugar de oscuridad, de donde nos sacó, de tantas cosas que nos ha perdonado, del milagro de la vida eterna, del perdón que nos ha dado, de lo inmerecedores que somos de ese perdón, eso nos lleva a humillación, a comunión. Si yo les preguntara, ¿Dios es bueno? ¿Qué responderían? A ver, otra vez. ¿Dios es bueno? Eso. Claro que sí, pero te pregunto, ¿por qué lo sabes? Porque lo has vivido, porque has vivido experiencias donde has probado la bondad de Dios en tu vida. Has probado la misericordia de Dios, la ayuda de Dios. Y entonces tienes de dónde echar mano para recordar las obras de Dios. Yo recuerdo que Dios ha perdonado mis muchos pecados antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Recuerdo que Dios me ha provisto de tantas cosas que no merezco y que Dios me ha librado, pues, de muchas cosas y de accidentes, por ejemplo. El domingo pasado, antes de llegar yo a la iglesia, tuve un pequeño percance en mi moto.
por poco ya no me ven. Me iba yo incorporando a periférico y venía un tráiler, creo que a más de 100 kilómetros por hora, porque iba muy, muy rápido. Cuando me iba a incorporar yo no lo vi. Cuando estaba incorporándome nada más escuché que me pitó. Y yo, gracias a Dios, yo no iba tan rápido. Y entonces volví a regresar a donde estaba y me caí. Me caí de la moto. Ay, si mis papás me están escuchando. No les conté, pero ya lo están escuchando tal vez. Y la moto me cayó encima. De hecho, tengo un moretón aquí en el pie, en el muslo. Y Dios es bueno. Y yo me acuerdo de esas cosas y yo digo, gracias, Señor. Y les aseguro que todos tenemos una situación donde Dios nos ha ayudado, donde Dios nos ha librado, donde Dios nos ha provisto, donde Dios ha hecho un milagro, donde Dios ha actuado y se ha mostrado real. ¿Sí o no? Hermanos, no olvidemos nunca las obras que Dios ha hecho por nosotros. Que no pase ningún día en el que no tengamos presente su amor, su misericordia, su perdón. Esto nos va a ayudar a ser pacientes, nos va a ayudar a esperar en Él, nos va a ayudar a esperar en su voluntad y a saber que lo que Dios hace es con propósito, que Dios es bueno y nunca dejará de ser bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo te invito a que nos pongamos de pie. Bueno, ustedes, porque yo ya estoy de pie. Cierra tus ojos por un momento. Que nada te distraiga, porque es importante darle este respeto a Dios, mostrarle este respeto al Señor. Y esta es una forma de hacerlo. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que ocupa tu mente en tu día a día? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que hay en tus pensamientos? ¿Te has olvidado de las obras de Dios? ¿Has tomado la iniciativa sin esperar el consejo de Dios? ¿Has buscado tu propia voluntad? ¿En algún momento le has exigido a Dios que responda a lo que tú le estás pidiendo? Hermano, hermana, esto es algo en lo que tenemos que reflexionar, algo en lo que tenemos que darle importancia. Debemos ser siempre agradecidos con Dios y por lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros a través de Cristo Jesús. Que no haya un día de tu vida en el que no recuerdes a Cristo crucificado por tus pecados, porque eso, hermano, hermana, te va a ayudar a mantenerte humillado delante de Dios. Y cuando lo olvidas, estamos dando espacio al orgullo, estamos dando espacio a la forma de pensar del mundo. Que no haya ningún día en nuestra vida, de aquí hasta el día que nos muramos, en el que no pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No menospreciemos su sacrificio. No menospreciemos el amor que Él nos ha mostrado, sus bondades, sus bendiciones, sus cuidados.
Como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que tu meditación de todo el día sea el Señor, sea su palabra, sean sus bondades, sean sus milagros, sean sus obras en tu vida, en la vida de tu familia. Que tu meditación sea alabarlo a Él, que tu meditación sea agradarlo a Él, aún con tus pensamientos más íntimos. Dios nos llama a tenerlo a Él siempre presente, a cuidarnos de no olvidarnos de Él. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Que no se te haga ligera cosa no leer o no orar. Que no sea algo ligero para ti. Al contrario, que te pese. Que el Espíritu del Señor te contriste por no haberlo buscado. Dios eterno, estamos hoy delante de tu presencia, Señor, agradecidos por la obra de la cruz, por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, que ha perdonado todos nuestros pecados, Señor, que han sido tan grandes, tan feos, tan desagradables. Gracias por tomar nuestro lugar, por derramar tu sangre por nosotros. Gracias. Que eso que hiciste jamás se nos olvide, Señor, y que siempre lo tengamos presente. Que no olvidemos tus obras maravillosas en nuestra vida, que no olvidemos tu amor y tu cuidado, Señor. Que no olvidemos lo que tú has hecho por nosotros. Que seamos agradecidos, que nuestro corazón tenga memoria de tus obras, Señor. No nos permitas deslizarnos, Señor, lentamente en olvidarnos de ti. Afirma nuestro corazón en tu temor, afirma nuestros pies en la roca que es más alta que nosotros. Que no olvidemos tus obras, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos en esta tarde, gracias por tu palabra, por la bendición de poder estar contigo, Señor. A ti la gloria y la honra eternamente y para siempre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.